Bueno, el tema que nos ocupa hoy, último del curso, tiene que ver un poco con la metodología que se ha utilizado para estudiar los textos bíblicos, ¿no? Y eso, por supuesto, es válido tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y de alguna manera, estos métodos reciben el nombre, sobre todo, digamos que los más destacados de Qumran para acá, los métodos histórico-críticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son necesarios estos métodos? Vamos a ver. Porque no podemos olvidar que la Biblia, además de palabra de Dios, es literatura y por tanto, este es un texto antiguo y tenemos que trabajarlo de la misma forma como trabajaríamos una obra de Platón. Por lo tanto, podríamos decir que es histórico, ¿verdad? Porque no solamente vamos a estudiar que es un texto que vio la realidad del tiempo en el momento en que se alcanzó su redacción definitiva, sino también ayuda a descubrir los distintos procesos de su elaboración final. O sea, si fueron varias etapas, las distintas relecturas en las que vivió. Es crítico porque es como si estuviéramos haciendo una investigación científica donde vamos a regirnos por criterios científicos plenamente objetivos en cada uno de los pasos. Entonces, como les decía, es igual que si estudiara cualquier texto de la antigüedad, pero la finalidad es tratar de captar realmente qué es lo que quiso decir el autor. De entrada sabemos que eso es sumamente difícil, porque estamos ahorita alejados en el tiempo y en el contexto histórico que cada uno de esos autores le tocó vivir. Sin embargo, estos métodos pretenden tratar de alcanzar, digamos, esa objetividad, por decirlo de alguna manera. Y por encima, podríamos decir que los métodos históricos críticos tienen como varias etapas, ¿no? La primera sería la crítica textual, posteriormente la crítica literaria. La historia de las formas no es otra cosa que la historia de los géneros literarios, la historia de la redacción, la crítica de la tradición y el acceso al Jesús histórico. Aquí estaríamos obviamente hablando del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a tratar de ver un poco cada uno de estos ítems, pues. ¿Qué pretende la crítica textual? Tenemos un manuscrito en las manos. Incluso podemos tener varios pergaminos, varios códices que tienen de una u otra forma algunas diferencias. Entonces, ¿cómo nosotros tratar de llegar al texto original en lo que sea posible? Entonces, quienes traducen, al igual que quienes hacen este estudio, que evidentemente tienen que conocer las lenguas bíblicas, es condición indispensable. Si no se conocen las lenguas bíblicas, no se puede hacer crítica textual. Vamos a partir de ello. Entonces, debe preferirse, entre las reglas, un texto más difícil de entender que uno fácil, porque muchas veces quien copia trata como de redactar de una manera más sencilla, que sea como más compatible o más fácil de entender al lector. Y eso se puede aplicar también al texto corto sobre el largo, porque esto es como el chisme. Cuando una persona va a comentar el texto, trata de añadir alguna cosa para tratar de sumar observaciones o tratar de explicar mejor. Entonces, incluso tiene que preferirse siempre un texto que armonice con el contexto. Hay veces que nosotros leemos un texto y uno dice, bueno, pero aquí pareciera que hubiera un corte, que esto lo hubieran añadido aquí. Entonces, quien hace crítica textual se da cuenta de esos pequeños detalles. Y eso obliga también a valorar las familias de testigos, lo que les estaba comentando acerca de los distintos manuscritos que tenemos entre las manos, los distintos pergaminos, y eso de alguna manera nos obliga a hacer como una criba, por decirlo de así.
Así como decíamos que un texto más difícil tiene que escogerse sobre uno fácil, también una lectura más defectuosa. A veces leemos un texto que parece que, como diríamos nosotros, que una lectura tarzaneada, ¿no? Que no llevan la armonía que para nosotros en español debería llevar una oración. Probablemente ese sea más auténtico que el que se nos presenta más acomodadito. Entonces, incluso también debe considerarse como genuina aquella variante que pueda explicar el origen de las demás. Por ejemplo, el relato de las tentaciones. Si algo nos queda completamente claro, es que Jesús, además de bautizarse, sufrió tentación. Eso está en los tres evangelios. En el evangelio de Juan se da por sentado. Entonces, ¿cómo? Sabemos que probablemente Mateo y Lucas tomaron del Evangelio de Marcos. Ellos hacen un relato más elaborado de las tentaciones donde ponen un mano a mano entre Jesús y el tentador. Pero el original es el de Marcos, que es bastante escueto, bastante cortito. Entonces ese es el original y se puede considerar como el testimonio más genuino. Otra cosa es aquellos textos o aquellos episodios que son aseverados por varias fuentes. Por ejemplo, la resurrección no solamente está en los evangelios sinópticos, está en las cartas de Pablo, está en testimonios incluso extrabíblicos. Entonces, eso de alguna manera nos orienta, ¿verdad?, a que un hecho de este tipo ocurrió, ¿verdad? Y de qué forma es presentado es lo que va a causar, si se quiere, como el discernimiento de cuál es el texto que nosotros vamos a darle más peso. Y también, evidentemente, el parentesco con manuscritos más antiguos, que eso lo comentábamos cuando hablábamos del texto en sí. Mientras más antiguo sea el texto, más probabilidades de que sea auténtico. ¿Okay? En la medida que se hacen reproducciones del mismo, empiezan a haber variaciones. Y eso sería un poco lo que tiene que ver con la crítica textual, ¿verdad? Básicamente. Entonces, también podemos hablar de lo que es la crítica literaria. Ahí vamos a enfocar otras cosas. Vamos a estudiar, por ejemplo, las coincidencias y divergencias entre los textos y nos ayudan a compararlos con otros más cercanos y paralelos y entonces ir descubriendo las variantes, las reducciones, los cambios de sentido completamente. Les pongo un ejemplo. El hombre de la mano paralizada aparece en los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Pero casualmente, Lucas es el único que dice que era la mano derecha. Eso tiene un significado importante, porque la mayor parte de las personas somos diestras. O sea que con eso está diciendo que era la mano del trabajo la que tenía inutilizada, ¿verdad? Entonces uno de alguna manera va dándose cuenta, ¿verdad? Que muchas veces la finalidad catequética del autor es lo que nos va llevando precisamente a una determinada crítica que converge en un punto determinado. Por ejemplo, nosotros podemos comparar y buscar paralelos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en Mateo, misericordia quiero, no sacrificio, nos damos cuenta de que eso, y la misma expresión está en el profeta Osea, misericordia quiero, no sacrificio. Cuando vamos a estudiar un texto, si lo hacemos en horizontal, vamos allanando, si se quiere, todo el camino bíblico, porque nos permite no solamente llevar a las concordancias, sino también a buscar entre los textos paralelos, ¿verdad? ¿Qué dice uno que no dice el otro? Por ejemplo, ¿recuerdan un texto que comentamos la semana pasada, que era el de la mujer sirofenicia, el milagro de la mujer sirofenicia? Fíjense que está en Marcos y en Mateo. Como Marcos se escribe primero, debemos suponer que Mateo lo toma de Marcos.
pero Mateo hace algunas variantes. Él no solamente no la llama sino Sirofenicia, él la ubica como cananea. En Marcos deben estar presentes los discípulos, pero no son mencionados, mientras que en Mateo son mencionados los discípulos como parte del encuentro. Entonces, igualmente, cuando nosotros leemos Génesis 12, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que Abraham y Sara van a Egipto y tienen la dificultad de que el faraón se enamora de ella, se da una situación ahí un poquito difícil, ¿verdad? Pero ese mismo episodio se repite en el capítulo 20. En el primer caso, tradición yavista, en el segundo, tradición eloísta. Pero luego se repite nuevamente, ¿verdad? Con Isaac y Rebeca. Entonces uno dice, si estamos viendo la crítica literaria, le pasó a Abraham y le pasó dos veces y al hijo también le ocurrió. No, aquí probablemente se trata de tradiciones paralelas que el redactor final no quiso dejar de lado. Entonces, cuando se hace crítica literaria, se van descubriendo variantes y mejoras en los textos, cambios incluso hasta de sentido, porque uno observa que en algunos textos se comenta algo que en el otro no. Y uno se pregunta por qué se da esto. Y la crítica literaria aflora todas esas diferencias. Igualmente, si nosotros vemos que hay diferencias irreconciliables, como las que vimos la semana pasada, textos que por la traducción está, ¿cómo se llama? En un texto está traducido de una forma, en el otro de otra, ¿no? Y a veces algunos textos tienen carácter compuesto y podemos nosotros dividirlos en pequeñas unidades y eso nos lleva a la conclusión de que probablemente proviene de fuentes diferentes. Fíjense que eso es válido cuando nosotros hablamos de las cuatro fuentes, aquellas que dijimos desde el primer día, la yavista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Entonces, y eso permite, por ejemplo, reconstruir relatos como el del diluvio. Según la tradición yavista, ¿verdad? Resulta que estamos hablando de 40 días de diluvio, pero según la tradición eloísta fueron 120 días. Y si nos vamos más allá, las diferencias, en el primer caso se habla de una pareja de cada especie, mientras que en el segundo caso se habla de 7 parejas de cada especie. Entonces, la crítica literaria aflora todo esto. Igualmente, tenemos como en tercer lugar la historia de la forma. Ahora, esto salió al tapete, por decirlo así, en el mundo protestante, en un momento histórico que estábamos un poquito a la saga, en el mundo católico. Y fíjense que fue a través de un señor llamado Hans Bunker que se dio cuenta, estudiando los salmos y estudiando el Génesis, que tenía que provenir de distintas fuentes, porque no hablaban en cada uno de ellos de la misma forma. Y entonces decía, esto no puede ser fruto de un solo autor. Estudiando los salmos, pudo percibir de que unos parecían dedicados al rey y otros a Dios, unos parecían individuales, otros colectivos, unos parecían una acción de gracia, mientras que otros parecían una súplica. Entonces, dice definitivamente, no puede tratarse de un mismo autor. Recordemos que hasta hace 100 años se creía que David era el autor de los salmos y que Salomón era el autor de los proverbios y de gran parte de la literatura sapiencial. Entonces, empezaron a tumbarse esa serie de ideas, ¿verdad? Y apartando que en la Sagrada Escritura hay 7 grandes géneros, que son el histórico, que nos habla concretamente de fechas concretas. En el año 14 de Tiberio, de Augusto, empezó la predicación de Juan Bautista. El legislativo, que nos empieza a hablar de una serie de leyes. El profético, que lo percibimos con gran facilidad, porque nos habla
de oráculos, nos habla de que así dice el Señor, palabra del Señor, el epistolar. De hecho, el Nuevo Testamento básicamente está constituido de los 27 textos por 22 cartas. El Apocalipsis, ya sabemos que es un género que surge en el Antiguo Testamento, pero que se prolonga hasta el Nuevo. Tenemos también el género poético. Evidentemente hay gran poesía en la Biblia y el lírico. Sabemos que allí vamos a encontrar textos bellísimos como el Cantar de los Cantares, como el texto de Lamentaciones, como los mismísimos salmos. Entonces, todo lo que es la literatura sapiencial queda también atrapada entre estos 7 grandes géneros. Pero es interesante destacar que, fíjense, la cantidad de palabras que tengo yo en el recuadro que es de la lápiz. Y en este caso concreto, estamos hablando que dentro de esos 7 grandes géneros encontramos gran cantidad de subgéneros. Ya de hecho, el Evangelio es un género literario por sí mismo. Y entonces vemos cómo, ¿verdad? Vamos nosotros quizás a encontrar en el Evangelio un catálogo. ¿Qué es el catálogo? La genealogía. Dentro de la historia podemos entonces sumarnos a lo que son el mito, la leyenda, la saga. Vamos a encontrar oraciones, frases de seguimiento. Cada uno de estas expresiones constituyen un subgénero dentro del género grande, por decirlo así. Ahora, el primero que asomó eso, también lo hemos comentado, fue el Papa Pío XII en 1943, con la encíclica Divino Aflante Espíritu, en la que manifestó la necesidad de leer los textos bíblicos como palabra de Dios, pero tomando en cuenta el género literario en que fue escrito, porque eso nos va a permitir quitarnos un poco de lo que antes también se pensaba como cierto, que siendo palabra de Dios no se podía discutir ni de una coma presente allí. Siendo un texto que es la revelación de Dios a la humanidad, que es recogida bajo inspiración del Espíritu por autores que conservando las características de su época, su pensamiento y el contexto que les tocó vivir, nos regalan esta maravillosa experiencia en la que Dios nos habla. Pero es precisamente por eso que no podemos dar como histórico ciertos acontecimientos bíblicos, porque este es un libro de fe escrito por gente de fe para gente de fe. Entonces, luego, de los géneros literarios, viene la historia de la redacción, donde vemos que cada autor pone lo suyo personal al momento de escribir los textos. Y hacemos énfasis en el Nuevo Testamento porque recordemos que la redacción de los textos del Antiguo Testamento son tan largos en el tiempo que posiblemente nosotros podemos ubicar un autor determinado. Y eso nos permite entonces este, tocar este tema desde el punto del Nuevo Testamento. Y sabemos que cada evangelista selecciona las tradiciones que creen más convenientes para su comunidad. Vamos a recordar un poco lo que nos dice Lucas en su prólogo, los primeros 4 versículos, donde nos habla precisamente de este proceso. Quien lo tenga, por favor, puede leerlo. El prólogo, son los 4 primeros versículos. Ok, se lo Los puedo primeros leer, 4. profe. Adelante, No, solo el prólogo, nada más, ¿verdad? solo el prólogo. Ok, muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes, habiéndolo visto desde el comienzo, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente,
para que conozcas bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Palabra de Dios, fíjense. Ajá. Aquí está Lucas hablando con mucha claridad. Caramba, yo cuando empecé a escribir esto me encontré con una serie de tradiciones, ¿verdad? Hice algunas investigaciones por mi cuenta. Escuché lo que Ujú. dijeron los testigos iniciales. Este, de repente leía a Pablo, no dice eso, esto lo estoy aumentando yo porque Pablo se escribe primero. Entonces, en vista de todo eso, yo estoy tratando de recopilar todos estos hechos desde el principio. Y bueno, y eso es lo que estoy presentando para mi comunidad. Entonces, cada evangelista, ¿verdad? Al redactar, hace una síntesis y selección y trata de, vamos a decir, de estructurar su mensaje mediante anotaciones personales y tips muy particulares. Tanto es así que nosotros vamos a encontrar relatos como, podríamos decir, Lucas 15, eso no lo encontramos más que en Lucas, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo y el padre misericordioso. ¿De dónde sacó Lucas esas tradiciones? Mateo no las tuvo a su alcance, ni las tuvo Juan, ni las tuvo Marco, o es que sencillamente los otros, aunque las tuvieron, no las tomaron en cuenta porque no les parecía de más peso para su comunidad. Entonces, muchas veces también puede entenderse por evangelista a una persona concreta o a una comunidad que reflexiona y que finalmente el nombre del autor es tomado quizás por la persona más relevante de esa comunidad. Y esa es una síntesis que se va adaptando a los oyentes. Y cada evangelista tiene un estilo que se va descubriendo con facilidad. Marcos escribe para paganos convertidos al cristianismo, por eso se preocupa hasta de traducir alguna que otra palabra que no es conocida por el auditor. En el caso de Mateo no es así, porque Mateo, ¿verdad?, escribe para un auditorio de judíos venidos al cristianismo a quien no tiene que explicarle nada del Antiguo Testamento porque ya lo conocen. Más bien, el Evangelio de Mateo tiene muchas alusiones al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en el caso de Lucas, que escribe para pagarnos, pero de mentalidad griega, es otra manera de hablar. Y Juan se escapa completamente del esquema que tienen los tres evangelios sinópticos para regalarnos un texto completamente diferente. Fíjense que tomemos el caso de las bienaventuranzas. En el caso de Mateo, ¿verdad? Como escribe a judíos convertidos al cristianismo, le es importante colocar ese acontecimiento en una montaña, porque es en una montaña donde se reciben las tablas de la ley y coloca de alguna manera a Jesús a la misma altura de Dios. Para él es fundamental eso. En cambio, cuando Lucas nos regala las bienaventuranzas, lo hace en un llano, porque para la comunidad de Lucas eso no es importante. Entonces, es un poco, ¿no? El entender cómo la redacción va abriéndose paso acorde a las necesidades que se van presentando de acuerdo a las necesidades de la propia comunidad. Y entonces tenemos la historia de la tradición, ¿verdad? Volvemos al Nuevo Testamento, aun cuando esto es válido para toda la Biblia, ¿verdad? Partimos de una tradición que en un comienzo es oral. En el Nuevo Testamento es a partir de Jesús, el Cristo viviente, quien nunca escribió nada, aparte de aquel texto con la mujer adúltera, pero Jesús se le considera el Evangelio viviente. Y es a partir de allí, una vez que muere y resucita, que sus discípulos, los más cercanos a él, los que podían decir, yo me acuerdo cuando Jesús hizo tal cosa, en aquel momento que estábamos en aquella cena pasó tal cosa, porque ellos están apelando a la memoria. Y toda la comunidad inicial, la comunidad cristiana primitiva, empieza a proclamar el querigma. El querigma no es otra cosa que la proclamación de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. De allí se abre paso a los primeros escritos parciales, alguna parábola que empezó a circular en las comunidades
de un pueblo a otro, algún milagro. Y poco a poco, así como vamos ensamblando una pared de ladrillo en ladrillo, ¿verdad? Se fueron redactando los evangelios para constituir precisamente la historia de la tradición, ¿verdad? Entonces, ahora, dicho esto, es importante también destacar que esto de los métodos históricos críticos nos lleva también a tratar de acceder al Jesús histórico. Y esto tiene su explicación por el hecho de que recordemos que a partir de los primeros concilios ecuménicos, donde se proclamaron los principales dogmas cristológicos, una vez que la iglesia salió del anonimato y se convirtió en la iglesia oficial del imperio, las generaciones de muchísimos siglos recibimos precisamente no tanto la connotación evangélica, muchos ni siquiera sabían leer, otros no tenían oportunidad de tener en sus manos textos bíblicos y todo era por referencia de las homilías. Entonces llega un momento en que quizás el peso de los dogmas, en mi opinión llegaron a ocupar el puesto de los cuatro evangelios, porque entonces era más lo que se predicaba acerca de lo que debíamos creer que el contenido bíblico. Llegó un momento que se empezó a dudar de que Jesús hubiera existido realmente. Fíjense qué grave es. Y se dio este proceso en varias etapas. Una liberacionista, podríamos decir que hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Donde para acercarnos al Jesús histórico, ¿verdad? Se trató de separar de las reflexiones que hacían los evangelistas y esto terminó en un verdadero fracaso. Quizás los mejores representantes de esta etapa fueron Loisy y quizás Weiss. Entonces, después vino la etapa fideísta, ¿no? Entonces, quienes pregonaban esto decían que no era importante si Jesús había existido o no, sino los hechos que partían o el significado de los hechos históricos. Martin Keller, por ejemplo, fue el que dijo eso, o que lo importante era el mensaje de fe, como decía Rudolf Bullmann. Pero en la medida que se va avanzando, y de paso empieza a cuestionarse la verdad de la Biblia y una serie de hechos gracias ¿cómo se llama? A los descubrimientos de Darwin, el avance vamos a decir, la Revolución Francesa, una serie de hechos que fueron marcando pautas históricas y que empezaron a cuestionar la veracidad de los hechos bíblicos y donde generalmente la historia adoptó, como voy a decir, una respuesta de tipo apologética de defensa. Pero llegó un momento que empezó a estudiarse como con más seriedad este asunto. Dijeron, no, si Jesús fue un personaje histórico, tenemos que tener los elementos suficientes para demostrar que en verdad lo fue. Y hoy por hoy tenemos una serie de métodos para acercarnos al Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, lo primero de ellos, si tomamos en cuenta el Evangelio de Juan, es que en más de una oportunidad, cuando Jesús, después de las bodas de Caná, por ejemplo, hace la destrucción bueno, la destrucción del templo, no, que botó a los mercaderes, que botó las ovejas, que botó todas las mesas de los campistas, ¿no? Y entonces, después de la resurrección, el texto dice, y los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, la historia de la redacción ayuda en este proceso porque nos ayuda a ver la intencionalidad de cada autor al escribir cada uno de los evangelios. Entonces, hay también lo que se llama las palabras y los hechos de Jesús y algo que se conoce como el principio de doble irreductibilidad. Se considera propio de Jesús todo aquello que no encaja con el pensamiento judío de su tiempo ni posterior a las primitivas comunidades. Como por ejemplo, el que Jesús le hablara a la mujer con esa confianza y la tuviera como amiga, el diálogo con la samaritana,
el diálogo con Nicodemo, que pertenecía al Sanedrín, el hecho de llamar Abba al Padre, eso es una falta de respeto para un judío del siglo primero. El hecho de que, por ejemplo, en evangelios como el de Marcos, se nos presenta regañando a los discípulos diciendo, caramba, pero, ay, se los explico y se los explico y ustedes no terminan de entender. ¿Recuerdan cuando decía, lo hablaba en público y después se lo explicaba en privado a sus discípulos? Pero ellos parece que nunca entendían nada. Entonces, eso de alguna manera va mostrando como una matriz, porque evidentemente quienes escribieron los evangelios no es lógico que pusieran algo que quedara mal parado cuando se le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, o cuando Pedro lo niega 3 veces. Esas son cuestiones que para ellos son vergonzosas para la primera comunidad. Y ya que no lo ocultan, es porque eso fue así, como el hecho de que fue a las mujeres que se apareció Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? La coherencia de contenido que vamos viendo en los evangelios, de alguna manera va dando como ¿verdad? Como una matriz de pensamiento que nos lleva a, a considerar, ¿verdad? Que evidentemente que Jesús fue así. No se puede negar la corporidad de Jesús. Él vivió, él murió y resucitó en su carne. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener clarísimo que ninguna persona en su sano juicio hoy día niega la existencia histórica de Jesús. Podrá negar que para la persona no fue el Mesías, o que no fue Dios, pero que no haya existido, imposible. Nadie en su sano juicio lo negaría. También podemos poner como histórico la ruptura y el rechazo del mensaje de Jesús. Todos esos insultos, desprecio, todo lo que vivió, no solamente Jesús, sino la comunidad primitiva. Cuando nosotros leemos el episodio del ciego nacimiento en Juan 9, donde dicen, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? En el fondo lo que estamos viendo es el rechazo de la comunidad judía a todo aquel que proclamara a Jesús de Nazaret. Fíjense que hay textos clarísimos, ¿verdad? En los que se dicen, subieron a Jerusalén para la Pascua de los judíos. Y uno dice, bueno, ellos no son judíos. No, ya para ese momento ya había una separación a radical y abiertamente que habla de una especie de rechazo, ¿verdad? Acerca del mensaje de Jesús y de personas que al confesar a Jesús como Mesías eran expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que es histórico todo aquello que perdura, ¿verdad? Y nosotros conocemos, ¿verdad? Por datos extrabíblicos, la existencia de documentos que nos avalan la presencia de personajes como Augusto, Tiberio, Pilato, Anás, Caifás, Herodes, ¿verdad? Personajes históricos comprobados por datos extrabíblicos que fueron contemporáneos de Jesús, por decirlo así. Aparte de eso, tenemos los evangelios apócrifos, que también evocan gran cantidad de acontecimientos donde evidentemente hablan del Jesús histórico, los métodos históricos críticos, de los cuales hemos estudiado ya un poco, aunque esos no son métodos absolutos, porque a la hora de la verdad, hoy por hoy, para el creyente nos interesa Moisés como un personaje capaz de llevar el pueblo de la esclavitud a la liberación por mandato de Dios. No nos interesa si en qué año concreto nació, si verdaderamente los acontecimientos se dieron con punto y coma igualito como está expresado allí. Entonces, aparte de eso, también están los descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, se sabe que se acuerdan del texto aquel
de la piscina de Siloé, donde pusieron a aquel enfermo con la camilla y lo metieron por el techo. En el Evangelio de Juan se dice que ese era un cuarto que tenía 5 pórticos, mientras que los sinópticos señalaban que tenía 4. Bueno, las excavaciones arqueológicas demostraron que Juan tenía la razón, que se trata de un escenario con 5 pórticos, donde está la piscina de Siloé, ¿verdad? Además, tenemos literatura extrabíblica, tanto romana como judía, ¿no? ¿Qué tenemos entre los romanos? Tenemos a Plinio el Joven. Él escribe al emperador Trajano en el año 111 y habla del movimiento religioso de Jesús. Tenemos también a Suetonio Tranquilo. Ahí están las fechas en que nacimiento y muerte. Habla de la expulsión de los judíos de Roma en la época de Claudio por culpa de un tal Creso. Recordemos que en el año 49, cuando Claudio era emperador, hubo, vamos a decir que un motín en Roma y salieron expulsados de allí tanto cristianos como judíos, porque prácticamente ya se hacía insufrible la convivencia. Cornelio Tácito dice que, que el emperador Nerón incendió Roma y acusó injustamente a los cristianos, quienes tienen por fundador a un tal Jesús que murió en la época de Poncio Pilato. Eso lo dice el testimonio de Cornelio Tácito. Y más tarde tenemos a Luciano de Samosata, que afirmó que Jesús fue el primer legislador de los cristianos y que los convenció de que todos eran hermanos. Fíjense. Igualmente, ¿verdad? Tenemos testimonios judíos como el de Flavio Josefo, ¿verdad? Que él decía que fue un hombre sabio, de buena conducta, que fue condenado a muerte en la época de Poncio Pilato y que sus discípulos, tanto judíos como paganos, siguieron siéndolo a pesar de su muerte. También habla de la muerte de Santiago, el pariente de Jesús. Igualmente, tenemos el Talmud de Babilonia en su tratado sobre el Sanedrín, habla de Jesús en forma muy despectiva. Y lo más interesante no es lo que dice, sino lo que deja de decir. No dice, vivió en Israel, es verdad. Practicó la hechicería, con eso es lo que están diciendo que hizo milagros, ¿verdad? Se burló de la ley, o sea, criticó el legalismo. Entonces dice, convenció a muchos, ¿verdad? Entonces, o sea, o que lo sedujo, lo que dice. Dice además, comentó la escritura, o sea, que lo consideran un rabino, ¿verdad? Fue crucificado durante la Pascua. Y terminan diciendo, parece que era hijo ilegítimo de padre desconocido. Entonces vemos que de alguna manera los textos extrabíblicos avalan de una u otra forma la presencia y la existencia de Jesús entre nosotros, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque nosotros no creemos en un fantasma, sino creemos en una persona real, de carne y hueso, que estuvo entre nosotros, que vivió como ser humano entre nosotros y de que nosotros confesamos que es Dios. Pero aparte de los métodos históricos críticos, hay otros métodos de estudio en la Biblia, ¿verdad? Entonces, todo esto que les estoy diciendo está en parte del material que tienen ustedes en el módulo y que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. Entonces, entre los métodos de análisis vamos a tener básicamente, ¿verdad? Métodos de análisis literario, porque estos son métodos de análisis literario. El primero es la retórica. La retórica no es otra cosa que el arte del discurso persuasivo, ¿verdad? Donde interesa, en primer término, la argumentación del discurso, la autoridad del que habla y la emoción que pueda suscitar en el auditorio en base a una respuesta. De hecho, hay algunos diatribas de Jesús
con los fariseos, en las que evidentemente la retórica es la que utiliza básicamente. Jesús utilizaba mucho eso de que si le hacían una pregunta, él a su vez le preguntaba. Si le contestaban, entonces él iba inicialmente a la pregunta que le hicieron. Como aquel caso, ¿se acuerdan de lo que tú haces es de Dios o del diablo? Y entonces ellos le dicen, ¿y lo que Juan hizo era de Dios o era de quién? Entonces, cuando ellos le responden que no tienen palabras para responder, entonces no le responden ya nada, ustedes están. O sea, esa era un poco la manera de proceder de Jesús. También tenemos la narrativa. Muchos de los textos bíblicos son narrativos y eso de alguna manera nos da una matriz, ¿verdad? Es como si estuviéramos viendo una película por televisión donde se nos está narrando una historia. Vamos comprendiendo la medida que se va desarrollando y, por supuesto, finalmente tenemos el testimonio. Un caso típico, el Padre Misericordioso de Lucas 15, en este caso. Pero también tenemos la semiótica, ¿verdad? Entonces, es el método sincrónico que no. Cuando recibimos el texto en su estadio final, ya no nos estamos preocupando si es que tuvo varias redacciones, si es que cuántas interpretaciones puede haber tenido, ni por cuántas manos pasó, sino sencillamente nosotros vamos a considerar el texto en su totalidad, estableciendo una serie de tejidos que se van desarrollando a lo largo del texto, ¿verdad? Donde ¿se acuerdan que vimos a Tobías de esa forma? De un estado inicial donde se van sucediendo una serie de transformaciones hasta llegar a un estadio final, que nos promete un resultado que generalmente es positivo. Pero decíamos que esto es análisis literario, ¿verdad? Pero también tenemos o podemos llegar a los textos a través de las ciencias humanas. Nosotros podemos llegar a cualquier texto bíblico por la sociología, porque es evidente que un texto, ¿verdad?, está ligado a la sociedad donde surge. Y esa sociedad no es un ente que tú, como en los cometas Halley, que tú puedes ubicar. Todo lo que muchas veces desde que vivió el Estado de Israel, de alguna manera fue influido por sus vecinos que tenían a lo mejor una cosmovisión parecida sobre ciertas cosas de la vida y viendo la sociedad, cómo pudo adaptarse, por ejemplo, un pueblo que se acostumbró durante 40 años a ser nómada, a estar poniendo la tiendita todos los días, a cada día seguir el camino, a sedentarizarse en forma progresiva. ¿Qué cambios surgieron desde el punto de vista social cuando ese proceso se dio? ¿Qué cambio se dio cuando pasan a la época de jueces y de ahí a la monarquía? ¿Qué cambios se dieron en el posexilio? Nosotros podemos, desde el punto de vista social, estudiar cualquier tema. Ahora, más interesante es verlo desde la psicología, porque recordemos que hasta hace poco la ciencia y la fe no se tocaban, porque eran de alguna manera tan antagónicas que quien tenía fe muchas veces no podía ser una persona ready, no podía ser científico y viceversa. Hoy sabemos que la ciencia y la fe se complementan y que la ciencia sin la fe es ciega y la fe sin la ciencia es paralítica, ¿verdad? Entonces, toca aprovechar incluso las dinámicas del inconsciente para tratar de interpretar textos antiguos, incluyendo la Biblia, sobre todo cuando queremos estudiar personajes, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, recorrer las negaciones de Pedro, ¿qué tendríamos nosotros que ubicarnos? Pero Pedro, después que tú le dijiste que tú creías que eras el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cómo sales a negarlo 3 veces? ¿Qué fue lo que te pasó por la cabeza? Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos hacer un trabajo excelente estudiando los textos y tratando un poco, ojo, sin cambiar los textos. Jamás se puede cambiar lo que la palabra dice, pero sí tratar de lucubrar un poco, ¿verdad? Lo que puede pasar por la cabeza, incluso
de cada uno de nosotros en una situación como esa, porque a la hora de la verdad, la Biblia es un espejo en el cual podemos o sea, reflejarnos. Y cuántas veces nosotros nos identificamos con algún personaje bíblico porque nuestras experiencias de vida nos llevan a eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Podemos estudiarlo desde la antropología, interesarnos por todo aquello que desde el punto de vista del humano nos une, pues. Fíjense que cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el diluvio, y entonces nos damos cuenta, caramba, no solamente en la Biblia se habla de diluvio, si leemos el Popol Vuh, está presente, si leemos todos estos relatos indígenas, hay todos, tienen elementos cosmogónicos y relatos de diluvio. ¿Qué es lo que nos hace pensar eso desde el punto de vista antropológico? En algún momento de la historia tiene que haber surgido un cataclismo de tal magnitud que todas las culturas lo recuerden por igual. ¿Ve? Y la Biblia no es la excepción, solamente que le da ese toque salvífico. El diluvio se da por la desobediencia y porque el ser humano se está portando mal. Y Dios lo somete a un correctivo. Pero siempre la esperanza. Hay un sobreviviente a partir del cual renace la humanidad. Es algo hermoso, de verdad. También podemos estudiar los textos desde la tradición. Para ello, tenemos que conocer el canon. Si estamos estudiando con nuestro canon católico, no es lo mismo que si lo estamos haciendo con el canon protestante, sobre todo recordando algunos textos que no forman parte de su canon. Por cierto, que este era el método favorito por su santidad Benedicto XVI, cuando hacía cualquier reflexión sobre los textos. Podemos también estudiar un texto desde la tradición judía, bien sea metiéndonos con la Septuaginta, que es la versión griega de los 70, los textos en arameo, que son los Targum, y toda la literatura oral del mundo bíblico judío, extracanónico, y que nos permite también complementar, sobre todo, qué sé yo, si estamos haciendo un trabajo de investigación. ¿Verdad? También está la historia de los efectos del texto. Mide, si nosotros queremos dar un curso que va a ser largo en el tiempo, podemos observar o tomar una temática y estudiarla a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Para ver un poco la evolución de esa terminología. Si es que hay un cambio, si es que no lo hay, si es que permanece. Por ejemplo, un caso típico sería la caída. ¿Realmente Eva es la culpable? O sea, morimos por culpa de Eva. O sea, ¿qué consecuencias ha traído a la mujer que se le culpabilice de la caída? ¿Cuál ha sido la lectura del texto de Génesis en la patrística, en la Edad Media y hasta nuestros días? ¿Cuál ha sido la evolución de ese texto? Y eso nos permitiría, ¿verdad? Es con una gran riqueza poder recorrer gran cantidad de textos que de una u otra forma sería imposible que pudiéramos realizar, ¿verdad? Pero también podemos, ¿verdad? Asumir la Biblia desde América Latina y en las comunidades como generalmente se está haciendo hoy por hoy. Es una metodología que Carlos Mester la implementó después de Vaticano II, y de alguna manera, desde la iglesia protestante, Milton Schwante, ya fallecido, un gran sabio, y que toma en cuenta lo siguiente, un triángulo en que es la realidad, la Biblia y la comunidad. O sea, asume que nosotros no podemos estudiar ningún texto de manera neutra, sino que nosotros partimos de una realidad concreta que es la nuestra y que nadie deja entrar en el curso de Biblia sus problemas fuera, sino que los trae consigo y que de alguna manera busca iluminar su vida a partir del texto para después tomar una determinada acción. En líneas generales viene a hacer eso. Y eso nos va mostrando también el hecho de que la Biblia tampoco se puede leer de manera neutra. Nosotros no podemos meternos, Abraham vivió en tal fecha, Moisés es tal cosa, es esto, porque nos secamos. El que estudia la Biblia
no solamente debe estudiar Biblia, sino que tiene que tratar también de ser una persona espiritual, porque la Biblia sin espiritualidad no pasa más de ser que un libro. Y sin pastoral, ¿verdad? No es más que teoría. Porque si nosotros nos llenamos de Jesús, es para transmitírselo a otros. No podemos guardarlo como un tesoro bajo la mesa. Y eso implica también que tenemos compromiso, porque la Biblia sin compromiso es letra muerta. Entonces, un poco esto es este, la Biblia hoy por hoy. Y que hay una cosa que es importante señalar cuando hablamos de pastoral y de espiritualidad, que hay cosas que no pasan de moda ni van a pasar de moda nunca. ¿Ok? ¿Qué es lo que no va a pasar de moda? Que nosotros hoy, en el siglo XXI, tenemos también que seguir proclamando el querigma. Es verdad, nuestra situación no es la misma que la de los cristianos primero, pero resulta que ese es un pasado que nosotros tenemos que vivir en fidelidad, porque eso es lo que nos da la ortodoxia, ¿ok? Creemos en un Dios trinitario, creemos que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre, eso nos permite ir a la contemplación. Y esa es una verdad que nosotros vivimos con objetividad, ¿verdad? Pero estamos abiertos al futuro y abiertos al futuro tenemos una práctica cristiana realizada primero como novedad y después como práctica concreta que nos lleva a la acción y que le da sentido a nuestra vida desde nosotros como sujetos. ¿Verdad? Porque nosotros, cada quien, así como en la primitiva comunidad se pusieron en juego los carismas de cada persona, nosotros también seguimos transmitiendo esa palabra y tratando de ser fieles a, a nuestro Señor desde la realidad concreta que nos toca vivir. ¿Verdad? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos también utilizar la Biblia y acercarnos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A los textos, ¿verdad? Bueno, primero, la lectura es personal es excelente, pero siempre debemos estar abiertos que al igual que la Eucaristía es una celebración comunitaria, la riqueza de una lectura en comunidad también multiplica y nos interpela doblemente. Pero no dejemos de tomar en cuenta que hay lecturas que son alienantes. ¿Ok? Si yo voy a buscar la Biblia, como hacen algunos grupos no católicos, de prácticamente estigmatizar la lectura y estar buscando fechas de en qué momento se va a acabar el mundo, en qué momento va a pasar alguna cosa concreta, una Biblia que me haga sentir pecadora completamente, sin posibilidad de redención, es una lectura alienante que no me está dando no me está permitiendo ser libre ¿cómo se llama? En la vivencia de mi fe. También puede haber una lectura ideologizada cuando seguimos sencillamente a una persona que pretende que toda la lectura sea como esa persona la está, si se quiere, imponiendo y de alguna manera obligando a todos los que la escuchan. También puede ser una lectura espiritualista, ¿no? De esas que, como que si estuviéramos todo el tiempo soñando y olvidando que debemos que tener los pies puestos en la tierra, pero siempre con el horizonte hacia adelante, ¿no? Ese horizonte que nos lleva precisamente hacia el cielo. Lectura esotérica también pasa cuando leemos algunos textos como que si fuera la buenaventura bíblica, ¿no? Eso pasa mucho con el Apocalipsis. La lectura ecuménica es algo extraordinario, porque eso nos permite compartir con otros grupos, aunque no sean católicos, la palabra de Dios con la seguridad de que podemos enriquecernos con el aporte del otro. La lectura bíblica no nos lleva ¿cómo se llama? A tratar de profundizar en lo que nos separa, sino en lo que nos une. También puede ser, ¿verdad? Y a veces puede que nos podría ocurrir eso en la homilía, que hemos escuchado tantas veces un texto que ya no nos dice nada. Siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos hable a través del texto. Y entonces, para que la lectura no se convierta en algo rutinario. También
podemos hacer una lectura fundamentalista, como hacen algunos grupos, y que de alguna manera, o sea, podríamos decir que esto es terrible, ¿verdad? Porque es como que si estuviéramos leyendo la Biblia con gringolas como los caballos, y en los que sencillamente no nos podemos apartar ni una coma, y de alguna manera hacer consideraciones que no son precisamente lo que el texto dice, ¿verdad? Ahora, ¿alguno de ustedes tiene por allí, para poner un ejemplo de lectura fundamentalista, el Levítico 21:18? 21:18, profe. Ajá, esa misma, mi niña. Dice, a decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, cojo, con la Ah, nariz o las orejas deformes. ¿Es esa? sí, el que dice, pero el texto se comió un pedacito al altar, no se puede acercar al altar. Ajá. Ujú. Esta O sea, traducción no dice eh, como que se come ese pedacito. sí, se lo comió, porque el tiro es ese, ¿no? De que si tú tienes un defecto físico, no te puedes acercar al altar. O sea, si alguna de ustedes tiene lente, no se puede acercar al altar, ¿ok? Si tiene la boca torcida, tampoco. O sea, ustedes se imaginan que una persona que sufra de algún defecto físico, o simplemente lo que estoy mencionando de tener unos lentes, eso sea obstáculo para acercarse al altar. Si yo hago una Menos lectura mal que yo soy fundamental, buen mozo. imagínate, sí, ¿verdad? Entonces, si uno hace una lectura de ese tipo, evidentemente es una lectura que está errada completamente, porque es absurdo. Y por supuesto, la lectura pastoral de la Biblia. Creo que iban a decir algo por allí, Susi, ¿no? Sí, profe, en la Biblia que yo tengo es a partir del 17 Ajá. como hasta el 21. Y dice, habla en estos términos a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer el alimento de su Dios a lo largo de las generaciones. No podrá acercarse nadie que tenga un defecto corporal, ninguno que sea ciego, rengo, desfigurado o deforme, que tenga la pierna o el brazo rotos, que sea Ay, jorobado o raquítico, que tenga una mancha en los ojos, que esté enfermo de sarna o de tiña o que esté castrado. María Ningún Santísima. descendiente, ah, María Santísima. imagínate, ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto presentará las ofrendas que se queman para el Señor. Por tener un defecto, no se acercará a presentar el alimento de su Dios. Por Dios. Hasta el 21 dice todo eso. Sí, y fíjense que incluso el Levítico lleva más allá. En 25, 44 dice algo así como que yo no puedo tener esclavos si son de mi pueblo, pero sí puedo tomarlo de los pueblos vecinos. O sea, eso es algo que se puede aplicar en nuestra época. Como nosotros podemos tomar entonces esclavos de Colombia o de Brasil, que es lo que tenemos más cerca, pero venezolanos no. O sea, se los traigo a colación porque recordemos que los testigos de Jehová en Levítico 17 no permiten que hacerse transfusiones, precisamente porque dice algo como que en la sangre está la vida. Entonces, eso no es una lectura fundamentalista, me pregunto yo, que tú Sí, puedes perder la vida sencillamente porque haces una lectura estrictamente literal de lo que el texto dice, con el peligro de algo como esto. claro. Sí, está bien. Entonces, hay muchísimas formas de leer los textos, y si ustedes trabajan en pastoral, es una oportunidad magnífica de ir cambiando las cosas, porque este, pueden aplicar diversos métodos, y si están con niños pequeños, con más razón, porque a los niños les encanta la novela y a los jóvenes también.
¿verdad? Entonces, hay textos que nosotros lo podemos estudiar como, eso se llama lectura del gotero, ¿verdad? Entonces, versículo por versículo, como que si lo estuviéramos rumiando hasta que no agotamos bien lo que ese versículo dice, no pasamos al siguiente. Eso sí es verdad que no es una lectura para hacerla con niños, ¿no? Pero podemos hacer también una lectura simbólica, ¿verdad? Tomar en cuenta los elementos que salen en el texto. Pongan ustedes el de la mujer adúltera, la piedra. La piedra puede ser una oportunidad de simbolizar qué es exactamente lo que significa la piedra. Puede ser un instrumento de apoyo, pero también puede ser un instrumento de destrucción. Podemos matar a alguien de una pedrada, podemos haber recibido pedradas de la gente y no necesariamente física. Entonces, de alguna manera, trabajar el símbolo ayuda también a ahondar un poco la profundidad del texto. También puede ser juicio. Calculen ustedes que nosotros queramos juzgar a un personaje como Judas, ¿verdad? Y entonces, si lo trabajamos con niños, imagínense la oportunidad bellísima de tener un juez, de tener un abogado defensor, un abogado fiscal, tener un jurado y todos participan en el proceso. Esa es una manera de trabajar que a los niños jamás se lo olvidaría, porque fueron protagonistas de los hechos. Entonces, puede ser también a través de la lectura de los personajes. ¿Cuántas veces cuántas veces, por ejemplo, yo en lo personal digo, cuántas veces no he sido como Pedro? ¿Cuántas veces no he negado a Dios con mi actitud? O sea, hay cosas que uno, de una u otra forma, leyendo un texto, uno puede verse reflejado completamente en ese texto. Puede ser a través de un teatro bíblico, ¿verdad? Adelante, Luis David. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho cuando celebro, ¿no? Ajá, Las pocas veces que no está el padre, bueno, tengo que celebrar yo, obvio. Y es usar los personajes. Siempre hablamos de los fariseos, de los maestros de la ley, el Sanedrín, y no sé qué, pero bueno, es como se llama juicio precognitivo o prejuicio ajá, cognitivo. O sea, ya sabemos ajá. que son malos, entonces nosotros no tenemos que ser como ellos. Pero hay un ejercicio que es muy bueno en la lectura, que es, ¿qué haría yo en ese momento? No de ponernos de parte de los buenos, entre comillas, sino de los malos. Si yo soy sacerdote del Sanedrín, soy Exacto, fariseo o lo que sea, escriba, y viene Jesús y dice, eh, trabajen el sábado, ajá, ¿qué haría yo? Pues yo soy maestro de la ley, yo tengo que hacer cumplir ley. exacto. ¿Entiendes? Me O sea, ese es parece un buen ejercicio que yo dudo que lo hagamos en, que en, la, en masa, ¿no? Yo sí, dudo. sí, Entonces, porque no podrían todos hablar, evidentemente no puede ser masa, pero con un grupo pequeño es extraordinario, me parece excelente. sí, de modo que uno se ponga en los zapatos no del bueno, eh, sino del malo, ¿no? Porque claro, es fácil juzgar desde los zapatos de uno, desde el contexto de uno, justamente por Exacto, eso, por el juicio el prejuicio que ya uno tiene. Y como ya sabe, es como que yo diga, bueno, jugó el Real Madrid, jugó el Barcelona, entonces ganó 2-0. Yo sabía, porque es que no metieron a este jugador y el otro no sé qué. Ajá, pero ¿por qué no lo dijiste antes del del juego? Lo juego. mismo pasa aquí. Entonces, sí, aquellos son malos y este es bueno y tal, ajá, pero ¿qué harías tú en ese caso? Entonces, eso es un ejercicio muy bueno que nos ayuda a interpretar la escritura desde una postura más real, porque para mí todo es así fantasioso, imaginario, son 2000 años atrás, 3000 años atrás, entonces, sí, pero como esa distancia, pues, esa brecha es tan grande, nos separa de la realidad. No, nosotros mismos hacemos esa, Sí, esa distancia, ¿no? es cierto. Y a veces ni siquiera tienen que ser ni dos malos ni dos buenos, ¿no? Como en el caso de los hijos del Padre Misericordioso. ¿A quién me parezco? ¿Al hijo que se fue o al hijo que se quedó? Porque los dos están cojeando, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué haría yo también en un caso concreto como ese? Fíjense que eso que tú propones es fantástico. También fíjense que con un personaje concreto podemos hacer una entrevista, ¿no? Hacer una serie de preguntas supuestamente a quien haga de personaje X y
hacer con eso es que se recorra todo el texto, sobre todo en aquellos textos un poco más difíciles que quizás cuesta un poco más la interpretación. O escoger un tema específico. Vamos a suponer que nosotros escogemos la palabra reconciliación y queremos pasarla por toda la Biblia. Bueno, la primera sorpresa con la que nos encontramos es que reconciliación no aparece en el Antiguo Testamento, pero puede aparecer con su semántica, ¿no? Perdón, entrega, y sí aparece, por supuesto, en Mateo 5 y 6. Si vas, no sé qué, reconcíliate primero con tu hermano y después vienes aquí al altar de Dios, ¿verdad? Una lectura de los cuatro lados también es útil, porque entonces vemos qué es lo que el texto nos habla en cuanto a la realidad política del momento, quién gobernaba, la realidad económica, de qué se vivía, la realidad social, cómo era la sociedad del momento y sobre todo la parte cultural que casi siempre está vinculada a lo religioso también. Entonces, son diversas maneras que nos dan una riqueza grande. Incluso con niños pequeños me ha resultado muy bien a veces hacer, ¿se acuerdan aquel juego de stop? ¿Nunca jugaron stop? Sí, Claro, profe, yo Sí, sí. profe, Ajá. claro. Ah, Claro. bueno. Sí, claro, claro, profesora. Pero entonces, Sí, esto, claro, sí, profe. exacto, pero con puros personajes, con puras cosas bíblicas, un personaje del Antiguo Testamento, un personaje del Nuevo, el nombre del libro, porque eso los obliga a un animal, los obliga a estar buscando la Biblia. Y entonces eso les va dando también un poquito de conocimiento del texto que quizás antes de eso no lo tenían. Entonces, también la lectura pastoral de la Biblia, en el fondo, porque todos tratamos de ser pastoralistas cuando estamos transmitiendo esa palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo básico? Bueno, que se lea la Biblia, empezando por nosotros. ¿Cuáles son los dos movimientos que nosotros hacemos para ello? La exégesis, que nos obliga a ir desde el hoy hasta el momento en que se nos está relatando, y la hermenéutica, que nos devuelve ya para el hoy. Se lo estoy diciendo bastante simple, porque a veces exégesis y hermenéutica de alguna manera parecieran que a veces son inseparables, ¿no? Pero un poco esa es la interpretación rápida, por decirlo así. Los tres ángulos en que debemos leer la Biblia: partiendo de la vida, tratando que el texto nos ilumine y recordar que siempre estamos en una comunidad. El contexto, los cuatro contextos: el histórico, por supuesto, que no debe faltar, el literario y redaccional, pero el espiritual, que es lo que nos quiere decir Dios a través del texto. Los mandamientos es leer, leer, leer y leer, porque eso nos va a llevar a escuchar, a servir, a ser fieles y a trabajar. Y sobre todo, estar siempre atento de no caer en estos peligros, ¿no? La prisión de la letra, que es el fundamentalismo, depender en los grupos de quien sabe. También es peligroso que haya una ideología dominante, que solamente una voz sea la que se escuche, hacer una lectura sin fe, ¿verdad? Sin respeto a lo que el otro piensa. Y también es ser un poco ingenuo. Ay, yo no veo las cosas así tan complicadas como tú me la estás diciendo. Ay, yo sé que Dios me ama. Y entonces a veces como que no tocamos piso cuando a veces queremos leer la Biblia de una manera así como muy simplista y muy ingenua. Y bueno, mi gente querida, con esta lámina terminamos el curso de Antiguo Testamento. Yo sé que los últimos temas fueron más de tipo general, pero para algunos de ustedes que apenas están empezando vamos a decir, a anotarse pues con la Biblia, era necesario también compartir estas cosas como básicas, ¿no? Y yo básicamente quisiera darles las gracias porque me han permitido que los acompañe durante y a lo largo de todo este semestre. Ha sido una experiencia maravillosa, estoy muy contenta con el resultado del curso. Yo solamente les aliento a que sigan estudiando, a que sigan trabajando, que se enamoren de la palabra, porque la palabra de Dios es maravillosa. Así que esa es mi invitación especial para ustedes.
nosotros, bueno, agradecidos, no voy a agradecer en nombre de nadie porque yo creo que está de más, pero nosotros agradecidos de verdad de la disposición suya, del buen humor, no parece una profesora, parece una amiga y eso yo creo Ah, que se bueno, nota, ¿no? En el interés de este, nosotros y la dinámica de la clase, así que bueno, no quiero, repito, no hablo por nadie, pero yo sé que más o menos el sentimiento de todos, la interacción que usted tuvo con nosotros, muy, muy, muy dinámica, muy amena, muy, muy cercana, y eso se agradece. bueno, Comparto, yo comparto también esa se los emoción. agradezco. Yo también se los Totalmente de agradezco acuerdo. porque verdad que ustedes son gente maravillosa. Yo espero los que no han visto Nuevo Testamento que nos veamos en el semestre que viene. Y entonces podamos compartir con algunos de Dios ustedes, mediante. si Dios mediante, con algunos de ustedes ya no será porque sé que con terminan conmigo. Pero miren, yo después de que se acaba el semestre, eliminamos el chat, por supuesto, pero yo no los elimino de mis contactos. Así que si ustedes me necesitan para cualquier cosa, yo voy a estar siempre a la orden, pues en la medida que yo pueda, con muchísimo gusto, este, para lo que necesiten. Así que cuenten con eso. Profesora, de Muchas verdad, gracias, profe. Gracias, Gracias. profesora. ya Profe, soy de las que termino, ya las dos, pero muy agradecida y sus enseñanzas inspiran a que uno siga estudiando la Biblia, que Amén. uno se interese más y desde la parte histórica, todo lo que hemos hablado hoy también. De Sí, verdad, muy, amén. muy agradecida. Pero tengo una pregunta. Ajá. Yo busqué para enviar el trabajo y no sale como otras veces o no habilitado para uno enviar el No, ensayo. yo creo que ya, bueno, no estoy segura si está Dele una habilitado, revisada. si está habilitado a partir de hoy, creo yo. Ah, bueno, No estoy dele. Yo segura, estaba en pero las mismas, disculpe, yo estaba en las mismas, iba a ser la misma pregunta. sí, voy a revisar. Pero si yo No, no no me tiene equivoco, acceso. Estoy aquí en la ajá, página y no hay cómo cargarlo. entonces todavía no está el acceso. Yo Ah, creo que bueno. debe ser a partir de hoy o de mañana entonces. Muy Porque, bien. pero no, si no, yo se los adelanto para que el que lo tenga lo pueda, porque eso es lo que les queda ya pendiente, gracias a Dios. Muy bien. ¿Ok? De verdad, Yo se lo profesora, envié por muchas otra parte, gracias. profe. Ah, bueno, bienvenido sea. ¿Cuál mandaste a mi correo? No, se lo envié, lo Ajá. adjunté donde dice observaciones para donde uno se puede comunicar, Ajá. que Ah, tú me lo dice publicaste por ahí. agregar Ok, comentarios. Ahí lo ya. junté, pero Bueno, por si acaso, pero si usted no, lo no. abre, yo lo mando por otro lado. No, no, Muy yo lo busco por ahí esa es otra manera de enviar las cosas también. No se preocupen. No. Así que bueno, miren, yo sí tendría que estar entregando notas para el 15 de febrero más tardar, así que para adelante, Julio, para adelante. Creo que Verusca iba a Profe, decir yo algo. quería, A ver, sí, quería darle las gracias también. Lastimosamente no lo voy a ver porque ya vi Nuevo Testamento, pero sí le tomo la palabra de mantenernos en contacto, sobre todo con los claro, temas de la Biblia y eso. con Y mucho también quería gusto. agregar con respecto a lo que estábamos conversando hoy, que es un tema muy interesante, porque justamente esta mañana me sucedió que yo estaba buscando algo sobre la santidad para una asignación de teología fundamental y entonces a mi mente venía esta frase de Jesús de sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿no? Mateo 5. Pero resulta que cuando te vas a la etimología Ujú. de la palabra santidad y luego a la palabra que se traduce como perfecto, son palabras diferentes y que tienen un contexto y una forma de comprenderlas diferente. De hecho, esa perfección de la que habla Jesús, que se traduce como perfecto, es más bien como sean completos, como su Padre es completo, o sea, como que terminen de cuajar en la gracia que ya Dios les está dando. Y eso me iluminó muchísimo para lo que yo estaba haciendo. Entonces siento que tiene relación con lo que estamos conversando porque es justamente hurgar en la escritura, hurgar en qué quiso decir el autor, en cuál fue el término que utilizó, qué significaba para ellos en el lenguaje hebreo o griego. Y de allí uno puede tener muchísimas más luces y definitivamente es muy apasionante, mucho, mucho, mucho. Ajá. ¿Y tú sabes cuál es la traducción de ese texto en el Antiguo Testamento? Enriquecelo con Levítico 19:2.
Dice, 19:2, sí. Sean sí, santos dice, como yo sean enseño santos a como los yo, santos. su Dios, soy santo. Sí. Exactamente. Gracias, Eso mismo. profe. De nada, mi corazón, de nada. Entonces, bueno, Dios me los bendiga a todos. Mucho éxito en sus estudios. No me abandonen la Biblia, por favor. Amén, profe, amén. Amén. Igualmente, le bendiga. Amén, amén, amén. Amén, Bendiciones, profe, profe. gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias por profe. todo. Hasta luego. Gracias, profe. A la orden siempre, a la orden.